Imagina una noche en las montañas Urales del norte. Un viento fuerte desgarra la oscuridad. La nieve golpea el rostro como miles de agujas afiladas. Fue en este ambiente frío e implacable, donde un grupo de jóvenes excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, acampó en la ladera de la montaña Kholat-Syakhl. Parecían excursionistas experimentados, acostumbrados a condiciones duras, pero esa noche ocurrió algo que ningún investigador ha podido explicar. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió? Un misterio que con cada década se vuelve aún más aterrador. Las últimas horas antes de la tragedia estuvieron rodeadas de un horror inexplicable. Según las huellas, las personas salieron corriendo de la tienda en pánico, muchos sin calzado, algunos incluso sin ropa de abrigo. En condiciones de un frío extremo, eso significaba una muerte segura. Pero ¿por qué tomaron una decisión tan absurda y suicida? Esa noche marcó el inicio de una de las historias más aterradoras y enigmáticas del siglo XX. Y cuanto más estudiamos los detalles, más convencidos estamos. En esas montañas ocurrió algo más que un simple accidente. La noche del miedo dejó huellas que no han desaparecido en más de 60 años. Pero lo más extraño comienza cuando empezamos a estudiar las propias huellas. Cuando los rescatistas llegaron al lugar de la tragedia, vieron una escena que helaba la sangre. Desde la tienda de campaña se extendían huellas de pies, pero casi todas eran descalzas o con calcetines finos. El viento y la nieve las conservaron de forma casi burlona, como una prueba muda de una huida en pánico. Parecía que las personas abandonaron el refugio apresuradamente, sin pensar en su salvación. Algunas huellas se detenían de repente, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. Otras huellas se dirigían hacia el bosque, donde se encontraron los primeros cuerpos. Pero lo más sorprendente es cómo estas huellas contradicen el sentido común. Turistas acostumbrados a sobrevivir en condiciones de frío extremo nunca habrían abandonado voluntariamente una tienda cálida estando desvestidos. Existen numerosas hipótesis, desde la exposición a sustancias químicas hasta el pánico provocado por un ruido desconocido. Pero ninguna versión explica el hecho de que las huellas parecían contar la historia de una huida desesperada, de algo invisible y monstruoso. Y cuanto más avanzaban los rescatistas siguiendo esas huellas, más aterradora se volvía la escena, porque lo que encontraron en el bosque hizo estremecerse incluso a las personas más curtidas. Cuando encontraron la tienda, su estado dejó a todos perplejos. La tela había sido cortada desde dentro, como si los turistas en pánico intentaron salir sin usar la entrada. Este hallazgo sigue siendo hasta hoy uno de los hechos más escalofriantes de la tragedia. ¿Qué pudo haber llevado a excursionistas experimentados a actuar así? Dentro de la tienda todo parecía casi normal. Las cosas estaban cuidadosamente ordenadas, la comida preparada para la cena. Esto significa que la tragedia los tomó por sorpresa. Pero lo principal es que nadie intentó llevarse ropa de abrigo ni calzado. Como si el miedo fuera tan intenso que solo pensaban en huir. Algunos investigadores afirman que la tienda fue dañada después y que los turistas salieron por su cuenta. Pero numerosas pericias demuestran que los cortes fueron hechos precisamente desde dentro. Esto significa que el grupo abandonó conscientemente el refugio protector en condiciones de frío mortal. ¿Qué vieron fuera de la tienda? ¿Qué pudo asustarlos tanto que dejaron de pensar racionalmente? Las respuestas se ocultaban en el bosque, donde al cabo de un tiempo encontraron los primeros cuerpos. A las primeras víctimas las encontraron al borde del bosque, cerca de la fogata. Estaban descalzos, en ropa interior, intentando calentarse junto al fuego. Dos de ellos yacían juntos, como si no hubieran podido sobrevivir al frío. Pero cuanto más avanzaban los rescatistas, más hallazgos espeluznantes les esperaban. Algunos cuerpos presentaban fracturas que solo pueden compararse con las consecuencias de un grave accidente automovilístico. A una de las chicas le faltaba la lengua y otros tenían dañados el cráneo y las cajas torácicas. Y lo que resulta más extraño, casi no había heridas externas en sus cuerpos. Parecía como si una fuerza desconocida los hubiera aplastado desde dentro. Estas lesiones no podían ser resultado de una avalancha. Durante décadas, científicos e investigadores se han quebrado la cabeza tratando de explicar estos hechos. Pero todas las versiones se estrellaron contra el muro de la realidad. Fue entonces cuando la investigación tuvo motivos para ocultar documentos bajo el título de clasificados. Secreto. ¿Pero qué escondían? Durante muchos años, los materiales de los casos estuvieron clasificados. Solo décadas después, se supo que los archivos contenían datos que podrían cambiar la comprensión de lo sucedido. Los informes secretos mencionaban extraños testimonios de testigos presenciales. Esa noche sobre el paso se vieron esferas de fuego y en la zona de la tragedia se registró un aumento de la radiación. Algunas páginas del caso desaparecieron sin dejar rastro, como si alguien hubiera eliminado la información deliberadamente. La pregunta es, ¿por qué ocultar un simple accidente?
La respuesta se sugería por sí sola. La tragedia estaba relacionada con algo que no podía hacerse público. Gracias a la desclasificación de documentos, surgieron teorías sobre pruebas militares y armas secretas, e incluso sobre la posibilidad de que los excursionistas fueran testigos de algo que no debían ver. Pero todo esto es solo la punta del iceberg. Los verdaderos descubrimientos comenzaron cuando los investigadores volvieron a prestar atención a la pista militar. Justo después de que se encontraran los cuerpos, rumores empezaron a circular en los archivos de los Urales. Las autoridades locales sabían lo que había sucedido, pero no podían hablar de ello. En el lugar de la tragedia, no solo se encontraron huellas de los excursionistas, sino también extraños fragmentos metálicos cuyo origen nunca fue confirmado. Según los recuerdos de los testigos, la zona del paso Dyatlov en aquel entonces se encontraba en un área de pruebas militares. Aquí podían probarse nuevos tipos de armamento, desde bombas de iluminación lanzadas en paracaídas hasta sistemas de misiles. Algunos investigadores creen que los excursionistas fueron testigos accidentales de estas pruebas, lo que pudo haber desencadenado una trágica cadena de acontecimientos. Los partidarios de la versión militar señalan el nivel elevado de radiación en la ropa de varios de los fallecidos, así como la extraña actitud de las autoridades hacia la investigación. Los documentos desaparecían, los testigos eran obligados a guardar silencio y los investigadores recibían órdenes desde arriba de cerrar el caso lo antes posible. Pero incluso los secretos militares no lo explican todo, porque sobre estas montañas pesaba una antigua mística a la que se temía mucho antes de la aparición de armas y secretos. Las montañas de los Urales del norte están envueltas en leyendas. Los mansi locales llamaban a Kholat Syakhl la montaña de los muertos. Este lugar se consideraba prohibido, ni siquiera los cazadores más valientes ir allí. ¿Superstición? Tal vez. Pero la coincidencia de que precisamente allí muriera el grupo de Dyatlov parece demasiado siniestra. Los mansi contaban historias sobre espíritus que habitaban en las cumbres, sobre luces misteriosas que flotaban en la noche y sobre personas que desaparecían sin dejar rastro. Y cuando los turistas se dirigieron precisamente a ese lugar, los ancianos les advirtieron sobre la desgracia que se avecinaba. Estas leyendas crean una atmósfera especial en torno a la tragedia, porque a veces la frontera entre el mito y la realidad se vuelve difusa. Y si los antiguos temores de los mansi se basaban en algo que realmente se esconde en esas montañas, y cuando comenzaron a examinar los cuerpos de los turistas, las historias místicas recibieron un nuevo impulso. En su ropa encontraron un extraño resplandor y rastros de radiación. Cuando los expertos examinaron la ropa de los fallecidos, les esperaba una sorpresa. En varias prendas, el nivel de radiación resultó ser superior a lo normal. Esto no podía ser coincidencia. Pero ¿de dónde provino la radiación en las montañas? Algunas teorías afirman que los turistas se toparon con las consecuencias de pruebas nucleares. Otras sugieren que se encontraron con materiales u equipos secretos. Pero hay explicaciones aún más místicas, como que el resplandor y la radiación estaban relacionados con fenómenos celestiales misteriosos que los testigos presenciaron esa noche. Precisamente este descubrimiento dio origen a decenas de teorías, desde el contacto con tecnologías desconocidas hasta una explosión catastrófica. Pero ninguna versión pudo explicar completamente todos los detalles. Mientras tanto, cada vez más testigos afirmaban: esa noche, el cielo sobre el paso brillaba de una manera extraña. Los habitantes locales contaban que sobre el norte de los Urales vieron bolas de fuego. Estos fenómenos recordaban enormes objetos luminosos flotando en el cielo. Algunos los llamaban misiles militares, otros señales de fuerzas del más allá, pero el hecho sigue siendo un hecho. La coincidencia con la tragedia era aterradora. Los testimonios de los testigos conservaron en archivos. La gente hablaba de resplandor que movía por el cielo e iluminaba las montañas, como si fuera de día. Algunos afirmaban que estos objetos emitían un zumbido extraño. En los informes oficiales se les llamaba anomalías luminosas, pero nunca lograron explicar su origen. Precisamente esas sombras en el cielo se convirtieron en uno de los principales enigmas del caso Dyatlov. ¿Qué era eso? ¿Un experimento? ¿Un arma? ¿Fenómenos atmosféricos? ¿O algo que va más allá de nuestra comprensión? Para entenderlo, hay que volver a la montaña, que ya antes de la tragedia tenía mala fama. Entre los mansi, esta montaña lleva el siniestro nombre de Montaña de los Muertos. La consideraban maldita y el lugar a su alrededor peligroso para la vida. Se cree que en las laderas de Kholat Syakhl antes murieron 9 cazadores, y precisamente por eso la zona recibió ese nombre. Los turistas que se dirigieron allí quizás no conocían todos los detalles, pero sin duda habían escuchado las advertencias. Sin embargo, siendo jóvenes y valientes, no les dieron importancia.
Y fue precisamente allí, en esa ladera fría y desierta, donde montaron su último campamento. Hoy en día, muchos investigadores están convencidos de que la montaña jugó un papel especial en la tragedia, no solo como el lugar del suceso, sino también como un símbolo envuelto en misticismo y temor. Kolochakli parecía haber absorbido todos los secretos que rodean la muerte del grupo Dyatlov. Pero incluso con toda su aura mítica, los científicos no se rindieron. Buscaban una explicación racional y recurrieron a la versión más obvia, la avalancha. Pero resultó que no todo era tan sencillo. Durante muchos años, la versión oficial de la tragedia permaneció inalterada. La avalancha. Supuestamente, una masa de nieve cayó sobre la tienda, aplastó a las personas y en pánico salieron corriendo a la noche. Pero esta versión generaba demasiadas preguntas. La pendiente donde estaba la tienda era demasiado suave para una avalancha. Los rescatistas no encontraron la nieve que podría haber cubierto a los excursionistas. La tienda quedó parcialmente en pie, sin señales de un fuerte impacto desde arriba. Además, las lesiones de algunos fallecidos no podían explicarse solo por el deslizamiento de nieve. Las fracturas en las cajas torácicas y los cráneos parecían causadas por un golpe enorme, comparable a la fuerza de un accidente automovilístico. Sin embargo, casi no había cortes ni moretones en la piel. Demasiadas cosas no cuadraban. La avalancha podía explicar parte de los detalles, pero no todo el panorama, y por eso los investigadores volvían una y otra vez a este caso. Décadas después, fueron precisamente los científicos quienes intentaron comprobar definitivamente esta hipótesis. Pero en lugar de disipar el misterio, lo complicaron aún más. Los investigadores modernos no podían aceptar que el paso Dyatlov estuviera rodeado solo de mitos y conjeturas. En la década de 2000 comenzaron a aparecer nuevos peritajes que, mediante modelos computacionales, intentaban recrear los acontecimientos nocturnos. Los científicos consideraban un escenario poco probable, pero posible. Una pequeña placa de nieve pudo haberse derrumbado sobre la tienda justo en el momento en que los excursionistas dormían. Esto explicaría la huida en pánico y las paredes de la tienda cortadas desde dentro. Pero incluso aquí quedaban contradicciones. ¿Por qué la nieve no cubrió completamente la tienda? ¿Por qué algunos de los cuerpos presentaban daños tan horribles? Se buscaron respuestas a estas preguntas en todo el mundo. Y de repente, unos investigadores suizos se pusieron a resolver el misterio, encontrando una pista donde nadie lo esperaba, en una película animada de Hollywood. Pero ¿cómo pudo la animación ayudar a explicar uno de los misterios más escalofriantes del siglo pasado? En Suiza, un grupo de científicos que estudiaba las avalanchas se inspiró en la animación de la película Frozen. El caso es que para esa película se creó un modelo informático único del movimiento de la nieve, lo más realista posible. Los científicos decidieron utilizar ese algoritmo para su análisis del paso Dyatlov. Los resultados fueron inesperados. La computadora mostró que incluso una pequeña placa de nieve, bajo ciertas condiciones, podía desarrollar una fuerza enorme, tal que podría causar exactamente las lesiones que se encontraron en los excursionistas. Al mismo tiempo, la tienda en sí no debía ser completamente destruida. Eso fue exactamente lo que vieron los rescatistas. Resultaba que la avalancha sí podía haber sido la causa de la tragedia. Pero no fue una avalancha común, sino una rara combinación de factores que resultó mortal para el grupo Dyatlov. Sin embargo, ni siquiera esta respuesta científica puso todos los puntos sobre las íes, porque quedaban otros detalles, la radiación, las esferas de fuego y los documentos extraños que la avalancha no podía explicar. Cuando los resultados de las investigaciones suizas se hicieron públicos, muchos se apresuraron a declarar el caso cerrado, pero quienes estudiaron la tragedia durante décadas entendían que quedaban demasiados detalles sin explicación. Sí, la avalancha pudo haber sido un factor clave. Ella explica el pánico, la huida, las lesiones y la muerte por frío. Pero ¿cómo explicar la radiación en la ropa? ¿Cómo explicar los informes sobre objetos luminosos en el cielo? ¿Cómo explicar las páginas desaparecidas de los archivos? Algunos investigadores creen que la verdad consta de varias partes. Es posible que la avalancha realmente haya sido la causa directa de la tragedia, pero a su alrededor se entrelazaron secretos militares, anomalías naturales e incluso coincidencias místicas. Esta historia parece negarse a ser inequívoca, y cuanto más nos acercamos al misterio, más fuerte es la sensación de que la propia montaña guarda sus secretos. Hoy en día, la ciencia oficial afirma con seguridad que la avalancha es la respuesta, pero la sociedad no está lista para aceptar una versión tan simple. A la gente le parece que es demasiado trivial para un misterio tan aterrador. Y de hecho, si todo se redujera solo al movimiento de la nieve, ¿acaso las autoridades habrían guardado los materiales bajo secreto durante décadas? ¿Secreto?
El misterio del paso Dyatlov sigue vivo precisamente porque no encaja en fórmulas secas. En ella hay una atmósfera escalofriante, detalles inexplicables y extrañas coincidencias. No deja tranquilos a investigadores, escritores, cineastas y simplemente a los amantes de lo misterioso. Y quizás ahí radica la principal respuesta. El paso se ha convertido en un símbolo de que el ser humano no siempre puede someter a la naturaleza, y cuando nos enfrentamos a fuerzas que nos superan, las consecuencias pueden ser más aterradoras de lo que podemos imaginar. Y aún así, si prestamos atención a las voces del pasado, podemos notar las pistas que dejó el propio grupo. Sus diarios guardaban no solo recuerdos, sino también anotaciones extrañas. Cuando los diarios de los excursionistas llegaron a investigadores, se convirtieron en el único testimonio vivo de los últimos días del grupo. Las anotaciones estaban llenas de observaciones habituales de excursión, bromas, detalles cotidianos, planes de ruta. Pero cuanto más se acercaba la fecha de la tragedia, más extrañas se volvían las líneas. En uno de los diarios se mencionaban luces misteriosas vistas en el cielo nocturno. Otras anotaciones daban la sensación de que los chicos sentían que se avecinaba una desgracia. Algunos investigadores afirman que en estas líneas hay insinuaciones ocultas dejadas por los propios excursionistas. Especialmente inquietante es la última anotación. Hoy ha comenzado un viento fuerte. Pasaremos la noche en la ladera. Parecen palabras comunes, pero en ellas parece resonar un presentimiento de catástrofe. Estas anotaciones se convirtieron en la última voz de quienes nunca regresaron. Y así, al leer sus palabras, uno inevitablemente imagina cómo, paso a paso, se acercaban a su última noche. Pero es precisamente en la reconstrucción de esos pasos donde se esconde la clave para comprender. Intentemos imaginar aquella fatídica noche tal como la ven los investigadores actuales. Los excursionistas montan la tienda en la ladera, sin sospechar que una capa de nieve suelta está a punto de deslizarse. Durante la noche, la nieve comienza a deslizarse y presiona el refugio. Las personas se despiertan en pánico, entienden que la tienda puede colapsar y enterrarlos. Apresurados, cortan la tela y salen corriendo al exterior. Pero el frío y la tormenta les impiden regresar. Intentan encontrar refugio en el bosque. Algunos encienden una fogata, otros intentan refugiarse en un hoyo hecho de ramas. Pero el frío es implacable. Alguien regresa parece la tienda y muere en el camino. Alguien sufre heridas graves al caer por la pendiente o quedar atrapado bajo el peso de la nieve. Su destino queda sellado, aunque cada uno lucha hasta el final. Esta reconstrucción parece lógica, pero le falta algo fundamental. La respuesta a la pregunta de por qué precisamente esta tragedia dejó tanto misterio a su alrededor. El paso Dyatlov se convirtió en símbolo de la impotencia humana ante la naturaleza y el misterio. Cada investigador, periodista o entusiasta encontraba en esta historia algo propio. Algunos veían misticismo, otros experimentos militares y otros errores de los excursionistas. Pero nadie pudo dar una respuesta definitiva. Hoy en día, el paso se ha convertido en un lugar de peregrinación. Aquí llegan turistas para recorrer la última ruta del grupo. Aquí se erigen monumentos, se filman películas y se escriben libros. El misterio sigue vivo porque no puede reducirse a una simple y seca fórmula. E incluso las nuevas pruebas científicas no han destruido este enigma, sino que solo lo han hecho aún más contradictorio. Porque la avalancha puede explicar muchas cosas, pero no todo. Y es precisamente esta falta de respuestas lo que hace que la gente vuelva una y otra vez a la tragedia. El paso Dyatlov. Esta es una historia no solo sobre la muerte de 9 excursionistas. Es un recordatorio de que el ser humano siempre buscará respuestas a preguntas que la propia naturaleza prefiere mantener en secreto.